En esta hora está con nosotros el profesor Mario Porras, uno de los revisores de la Biblia Hebraica Quinta, un proyecto realizado por la Sociedad Bíblica Alemana bajo la supervisión del profesor Adrian Schenker, y actualmente también es postulante a la dirección de la organización misionera bautista Artocri, Misión a Toda Criatura, aquí en el Perú, y nos estará absolviendo algunas dudas. Profesor, ¿cuál sería para usted la mejor versión bíblica en español que podría usted recomendar para estudiar las Escrituras? Bueno, Pastor Abraham, el Señor le bendiga. Es una bendición del Señor poder estar aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, la pregunta es bastante importante, es muy repetitiva. Muchas personas se preguntan, ¿verdad?, ¿cuál sería la mejor revisión o la mejor traducción? Bueno, en realidad todas las traducciones o revisiones que tenemos en español son aceptables. Lo que lo que podríamos opinar acerca de cuál es más conveniente y cuál no, depende del grado de estudio bíblico que vamos a realizar, ya sea en un seminario bíblico o en fin, en la vida en la iglesia propiamente. Las traducciones paráfrasis o las traducciones de equivalencia dinámica, bueno, que son dinámicas, son de ayuda para los cristianos que están recién convertidos, por ejemplo, porque podrían clarificar las ideas que hay en algunos pasajes de la Biblia que son un poquito, que necesitan clarificación. Claro, es obvio de que la ayuda del Espíritu Santo es indispensable para el estudiante de la Biblia, porque es el Espíritu de Dios el que nos enseña con exactitud la palabra del Señor. Pero en el caso de las Biblias que han sido traducidas en una técnica de paráfrasis, como comúnmente se conoce, pues ayudan para las personas que recién están creciendo en el Evangelio. Una vez que ya hayan pasado algunos años, ¿verdad?, o alguna experiencia adquirida en el conocimiento de la palabra del Señor, pues lo ideal es buscar una traducción que ya no sea tan paráfrasis o tan actual, mostrando ideas globales de un pasaje bíblico, sino que sea un poco más literal. Y para eso tenemos también, como por ejemplo, los trabajos del profesor, el doctor Ricardo Cerny, que son los interlineales de la casa publicadora CLIE. Ellos han distribuido hace muchos años atrás los 4 tomos de Biblia interlineal, o los interlineales, que consiste de una línea en hebreo bíblico y una línea en español, una traducción palabra por palabra. Como le digo, hay personas que no son muy partidarios de las traducciones literales, porque dice que se cuesta mucho las traducciones literales transmitir el sentido de la idea de un versículo. Pero como le dije anteriormente, ahí sí soy enfático, todo va a depender de la profundidad que queramos llegar en el texto, en el estudio de la palabra del Señor. O si tenemos un auditorio de personas que son tal vez son niños o tal vez son adultos, pero no han tenido la oportunidad de especializarse o de profundizar en la gramática española, pues una paráfrasis le ayudaría. Pero como decimos, ya creciendo en el Evangelio, creciendo en la gracia del Señor, desarrollando su vida espiritual con los años, pues es muy necesario que también consulten una traducción lo más literal posible, lo más que se pegue al texto original, ya sea hebreo, el griego o el arameo también. ¿Cuáles serían las versiones parafraseadas y cuáles serían las versiones literales? Bueno, como dije anteriormente, tengo entendido que una versión paráfrasis es una que se llama traducción en lenguaje actual. Creo que también la Dios habla hoy se podría considerar como una paráfrasis, como una traducción o revisión del texto en forma de paráfrasis. Y también tenemos, como dije anteriormente, los trabajos interlineados, es decir, los trabajos que presentan el texto hebreo y la traducción literal, palabra por palabra,
en la línea inferior del texto hebreo. Esos son los interlineales, tanto los 4 tomos del Antiguo Testamento como el solo tomo del Nuevo Testamento por su parte en griego koiné, ¿verdad? Que tenemos también. O sea, en realidad lo que tenemos hoy en día son los 5 tomos de los interlineales. Es bien recomendable que un estudiante o profesor de Biblia, instructor, inclusive pastor, ¿por qué no?, maestro de escuela dominical, tenga acceso a ese material un tanto más literal, pues como herramienta de exégesis, ¿no? La intención es que se vuelvan expertos en las lenguas bíblicas, pero las lenguas bíblicas, los 3 idiomas de la Biblia, son requisitos para poder hacer exégesis. O sea, no podemos hacer un exégesis si no tenemos un acercamiento aceptable de los idiomas originales para una buena exégesis. Un exégesis superficial sería en español, un exégesis profunda sería en los idiomas originales. Por supuesto, bueno, prácticamente el español o las traducciones, no necesariamente español, puede ser traducciones en inglés o en todos los idiomas donde se ha podido traducir la palabra del Señor. Casi es un poco difícil concebir la idea de que podamos hacer exégesis basados en una traducción, porque uno de los requisitos o de los ingredientes básicos de la exégesis es sacar de los idiomas originales. La palabra exégesis, como aparece en Juan 1:18, dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, o en otro manuscrito dice el unigénito Dios que está en el regazo del Padre, Él ha hecho la exégesis, o sea, Él le ha dado a conocer. Entonces, literalmente dice, ha hecho la exégesis. Entonces, si decimos que hacemos exégesis partiendo de una revisión en español o una traducción, no es técnicamente correcto. Pues no está malo del todo, pero creo que la exégesis descansa sobre las lenguas originales, es requisito indispensable. ¿Reina Valera sería una versión parafraseada o literal? Bueno, depende de qué año. Me imagino que podríamos estar hablando de la versión más popular, que la revisión del año 1960. Pues es una traducción bastante literal, sí, es muy literal, pero también tiene sus limitaciones como revisión que es, ¿verdad? Recordemos que la Biblia Reina Valera 1960 no es precisamente una traducción en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una revisión de las sucesoras, por ejemplo la versión 1909, que es más literal todavía, pero la Reina Valera 60 pues goza de respetabilidad en el mundo académico porque sí ha seguido pautas tradicionales, pautas que se conservan hasta el día de hoy, y que por otra parte las versiones modernas, pues en algunos casos, bastante casos tal vez, lejos de acercar al estudiante a la idea original del autor sagrado, más bien probablemente le alejen un poquito más. Y consideramos que la revisión de la Reina Valera 1960 sigue y seguirá siendo un trabajo aceptable. ¿Sí? Estaría bien usarlo como base en el estudio de las escrituras sin necesidad de excluir otras versiones. Por supuesto, más bien salvo algunas versiones que deben ser descartadas en el escritorio de un pastor o de un profesor de seminario, hay traducciones que definitivamente no deben estar dentro de las versiones que comparamos, pero sí, efectivamente, la Reina Valera 1960 y otras versiones que tenemos hoy contemporáneas son de ayuda, claro que sí, no podemos descartarlas del todo, máxime si nuestro conocimiento de las lenguas originales es limitado. Entonces tenemos que consultar algunos pasajes, por ejemplo, de difícil interpretación. Es bueno tener un abanico, llamémosle de esa forma, de versiones o traducciones que podrían ayudarnos, y desde luego sí, en esa gama de traducciones pues debemos contar con la sí. En muchos círculos se ha vetado la nueva versión internacional. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, sí, es una pregunta interesante, ¿verdad? Pues el trabajo de la nueva versión internacional es un
por lo que tengo entendido, no tengo un panorama súper amplio de la situación de este trabajo, pero a lo que tengo entendido es que una de las principales características de la nueva versión internacional es que su base textual es el Nuevo Testamento griego, pero en su edición crítica. Y las demás versiones, la gran mayoría de las versiones, incluyendo Reina Valera 1960, 95, 09, 1909, utilizan el Textus llamado Textus Receptus, que es el texto editado ahí un poquito a la carrera del humanista Desiderio Erasmo de Rotterdam. Entonces, hay algunas variantes textuales que están en el texto crítico griego y que son un poquito, bueno, que difieren un poco del texto de Asia. Entonces pareciera que unos dicen por ahí, bueno, es un hecho, unos dicen por ahí que esa Biblia o le ha quitado versículos o palabras al Nuevo Testamento. Pero yo podríamos preguntarnos, bueno, ¿será que la nueva versión internacional quitó palabras del texto original? ¿O la Reina Valera 1960 agregó palabras? Sí, o sea, no podemos decir, este es culpable porque este agregó, pero yo también podría decir, bueno, este es culpable porque también quitó. O sea, es una situación que más que todo está rayando en el área de la crítica textual. Profesor, muchas gracias, creo que nos ha aclarado muchas dudas. Dios le bendiga. El Señor le bendiga y muchas gracias.